Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amigos, y estamos ya en nuestro día número 2 de nuestra serie titulada La Última Batalla. Y es un placer poder llegar hasta cada uno de ustedes, hasta sus hogares. Y en este momento quiero darles la bienvenida a las personas que nos están sintonizando a través de Facebook, en la página de la Iglesia Adventista Distrito de Peña Blanca. También a los que nos sintonizan a través del canal de YouTube, Maranata, Cristo Viene, y a los que nos están viendo a través del canal 12, Yohoa TV, sean muy bienvenidos. Y en este momento, como guerreros que somos llamados por Cristo, entonaremos nuestro canto tema, Firmes, Fuertes. Siervos de Jesús, hombres de verdad, guardas del deber, somos libres de maldad, ricos en bondad, fieles en la lid seremos y firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble, emblema del deber, prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Marchen todos, vamos a vencer. Hola niños y niños, me alegra saludarles nuevamente en esta noche del día número 2 de nuestra serie llamada La Última Batalla. En esta noche aprenderemos de nuestro personaje llamado David. Y recuerden, nuestra dinámica sigue siendo la misma. Todo niño debe de estar pendiente cuántas veces el pastor mencionará nuestro personaje de esta noche, que es David. Si usted quiere ganarse uno de nuestros premios, debe dejar en los comentarios cuántas veces el pastor mencionó el nombre de David, el nombre del niño y de dónde usted nos está escribiendo. El día jueves, en un programa en vivo que tendremos, estaremos mencionando los niños ganadores. Y recuerden, nuestro personaje de esta noche es David. Y ya tenemos algunos que están participando en nuestra actividad y quiero mencionar sus nombres. Tenemos a Andrés Portillo, a la hermana Susan Velázquez desde San Pedro Sula, a Delmis Cardona, a Suyapa Castillo, a Lenny Andara, que son algunos de los que ya están participando. E invito a todos los niños, a los que aún no han participado, participen, dejen aquí abajo en los comentarios ¿cuántas veces el pastor mencionará la palabra David? Y a ti también, querido hermano que nos estás escuchando, si tienes algún pedido de oración, si tienes alguna necesidad por la cual necesitas nuestro apoyo, te invito a que lo dejes también aquí abajo en los comentarios. Recuerda que estamos para servirte. Y en este momento queda con nosotros el pastor Carlos Montoya, quien tiene un tema muy interesante para nosotros hoy. Y el tema para hoy es las obras fieles de su pacto. Vamos a orar. Querido Dios, agradecemos la oportunidad que nos da de estudiar su palabra, de poder atesorar aquellas lecciones que han sido marcadas para sus fieles y de poder tomar fuerza para nuestro presente y confianza en el Dios de la última batalla. Oramos para que usted pueda ser propicios hoy de nuestras vidas, que su misericordia se pueda extender, que hoy gocemos del favor del cielo y que usted pueda atender cada necesidad de los que estamos escuchándole en esta hora. Pedimos su bendición para nosotros y para nuestras familias, su protección, la fortaleza para librar las tentaciones y su compañía, Señor. Por favor, atienda hoy nuestro ruego y esté con nosotros, porque lo que pedimos, los favores que rogamos y las promesas que reclamamos, todo lo pedimos y confiamos que obtenemos respuesta
porque oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ayer pudimos observar al guerrero victorioso que viene de Edom, según el profeta Isaías en el capítulo 63, y viene venciendo. Un guerrero que no necesita permiso para ayudar a los suyos, que él mismo tiene poder suficiente para librarles, que ha manchado sus ropas con la sangre de los enemigos, pero ha extendido el año favorable para todos aquellos que confían en él. Él los defiende. Pero en esta hora también quiero mostrar a ese guerrero siendo amoroso y misericordioso y cumpliendo el pacto de fidelidad que Él tiene, no por lo que nosotros hayamos hecho ni por lo que los fieles hayan acuñado como cosas buenas, sino cumpliendo su palabra por la fidelidad que Él tiene en cumplir lo que ha prometido. Todo lo que sale de su boca se cumple, pues es palabra del Eterno. Vayamos a Isaías, al capítulo 63, pero leamos los 2 versos que dejamos ayer a continuación. Isaías capítulo 63, los versículos 7 y 8. De las misericordias de Jehová yo haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la abundancia de sus piedades. Verso número 8, porque Él me dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Este es el mismo guerrero que vimos ayer derrotar los enemigos del pueblo fiel que le espera, que le ama, que se enlistan del lado del ejército ganador. Pero ahora lo vemos aquí cumpliendo su pacto de fidelidad. Por eso hemos llamado el tema en esta hora, las obras de fidelidad del pacto de Dios. El versículo 7 comienza diciendo las misericordias de Dios y termina diciendo las piedades de Jehová. Este concepto abraza todo lo que quisiéramos mostrar en esta hora. En hebreo, estas 2 palabras son la misma, esed, que significa amor fiel. Así que el verso 7 abre hablando del amor fiel de Dios y cierra hablando del amor fiel e incondicional de Dios. Este concepto fue atesorado por el pueblo. Ellos vieron a su Dios muchas veces actuar con su mano poderosa y siendo fiel al pacto que Él había hecho a Moisés. Ellos habían fallado muchas ocasiones, así como abrimos el tema de ayer, un pueblo infiel. Sin embargo, aunque ellos fueron infieles, Él se mantuvo fiel. Y esas son buenas noticias para nosotros hoy, porque nosotros también no nos hemos mantenido fieles en integridad todo el tiempo. Muchas veces nuestra fuerza baja, nuestros ánimos caen, nuestra fidelidad es rota hacia Él y hacia nuestros semejantes. Y es una buena noticia saber que Dios paga o da el pacto, lo renueva para sus hijos, basado en su misericordia, en su amor, en su fidelidad. Así que qué bueno que podamos ver a nuestro guerrero victorioso hoy siendo como un guerrero fiel. La confirmación. Hay 2 textos que confirman lo que acabo de tratar de explicar a cada uno de ustedes. Están anteriores al capítulo que hemos leído, están en el capítulo 60. Y voy a referirme al verso 10 y al verso 22 del capítulo 60 de Isaías. El primero dice, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia.
lo que extendimos ayer. Dios iba a hacer juicio a las naciones, independientemente de quienes se pusieran a favor de él y quienes quedaran en contra. No contendería con el hombre para siempre, y lo dejó en el ejemplo que vimos ayer. Pero ahora dice: yo, así como cumplí el castigo, también tengan la plena seguridad de que cumpliré lo bienaventurado, la misericordia. Les extenderé mi amor fiel. Y el capítulo 60, el verso 22, él dice: yo, Jehová, a su tiempo haré que todo lo que he prometido se cumpla. Así que no hay duda de que lo que él hace, lo que él promete, lo que él plasma a través de la escritura para sus hijos, se cumplirá, independientemente de la decisión que nosotros tomemos. Por eso quiero traer a colación o acercarme en esta hora a nuestro segundo personaje. Así que listos, niños, a ver cuántas veces el pastor menciona al personaje de hoy. El guerrero al que nos acercaremos es David. David tuvo una vida sencilla al principio y la analizaremos y extraeremos allí esa parte de fidelidad que Dios mantuvo para él, porque luego de su vida sencilla, él, pues, su orgullo, sus muchas victorias lo llevaron a apartarse un poco de Dios. Sin embargo, aprenderemos hoy que Dios a sus guerreros no les deja de su mano. Pongamos el contexto del nacimiento o del llamado de David. Vamos a ir al primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel, el capítulo número 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo número 1. Leamos lo que la palabra de Dios nos muestra aquí. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo estarás llorando por Saúl, habiéndolo yo rechazado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos yo me he elegido rey. Y allí comienza la historia de un rey que el Señor tomó de entre una familia de muchos miembros, y el cual era el último y olvidado también. Pero Dios mandó al profeta Samuel a buscar a nuestro personaje de hoy, a David. Y va allá Samuel y encuentra a la familia de Isaí. Y quiero mencionar la primera enseñanza que podemos extraer hoy del ministerio y vida de David. Vamos a ir al verso número 13 del capítulo 16. Capítulo 16 del primer libro de Samuel, el capítulo 16, el verso 13. La palabra de Dios dice: Samuel tomó el cuerno de aceite como lo había dicho el Señor y lo ungió en medio de todos sus hermanos, y a partir de aquel día vino sobre David el espíritu de Jehová. Se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. Desde aquel día que Samuel fue empujado por Dios a buscar a David y lo ungió con aquel aceite especial para ser rey, desde ese día menciona la palabra de Dios que el espíritu de Jehová no se apartó de él. Estas son buenas noticias, porque este muchacho, si leyéramos el relato detalle por detalle, lo vemos allá en la finca del padre cuidando las ovejas. Mientras todos los hijos fueron presentados uno a uno al profeta, este no iba a ser presentado, iba a quedar allá, porque era el que trabajaba con las ovejas, el que estaba al cuidado del campo, el que no tenía derecho a cenar con todos allí, sino hasta que terminara su trabajo, el que quedaba de último, el que no era contada su opinión, el que estaba rechazado. Ese era David. Y Samuel, después de ver el desfile de todos sus hermanos, entonces pregunta: ¿hay alguien más en la casa de Isaí? Y entonces, hasta que fue la última opción,
trajeron a David. Quiero decirles en esta hora que Dios identifica a sus hijos de entre todos y no los identifica para dejarlos en el olvido. Lo identifica para que, como vimos ayer, ponerle un propósito, pero fíjense lo que hace además con sus hijos guerreros que Él llama. Es Dios quien nos capacita, escribió Pablo. Es Dios el que junto con todos sus fieles capacita a sus hijos. ¿Para qué? Para estar firmes con Cristo. Él los llama, los capacita para que estén firmes. Y Él escribe, Pablo, en primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el versículo 21 y 22, nos comisiona y nos identifica como suyos al poner el Espíritu en nuestro corazón como un anticipo que garantiza que todo lo que Él nos prometió se cumplirá. El Espíritu es nada más la promesa, la garantía de que el Señor a los que llama capacita. Y esa es la primera lección que obtenemos hoy del ministerio de David. David era el último de su casa. Ni su padre confiaba en que él había sido escogido de entre Dios. Presentó a todos sus hijos, pero cuando no hubo opción, trajeron a David. Dios le había identificado para colocar el Espíritu Santo en él, o sea, para capacitarlo. Y eso es lo mismo que hace con nosotros hoy. Puede ser que hoy, querido jovencito, querido niño, querida amiga, querido joven, querido adulto, todo el que me escucha, puede ser que ahora seamos olvidados, que nuestra opinión no cuente, que estemos en una casa donde es contado todos menos nosotros. Dios nos ha identificado. La palabra de Dios dice que nos identificó para capacitarnos. Seguramente esto de la crianza de ovejas no le hacía el mejor candidato para ser el rey de Israel. Sin embargo, Dios lo llamó para poner el espíritu de él en su corazón. Y tal como lo dice Pablo también a los Corintios, a nosotros Él nos ha capacitado colocando el Espíritu de Dios en nuestro ser como anticipo de su fidelidad, de su pacto. Él cumplirá todo lo que prometió y Él ha prometido que nos hará príncipes, princesas, reyes y sacerdotes en la eternidad. Tal vez no tengamos hoy las capacidades, no tengamos las facultades. Puede ser que seamos los que criamos las ovejas, los que estemos con ropas harapientas. Puede ser que seamos los últimos de la casa. Sin embargo, esta hora es especial para ti y para mí, porque Dios nos muestra a través de su palabra que a sus hijos Él los identifica y los capacita. La primera lección que podemos aprender hoy es que Dios capacita a sus guerreros. Por eso es que es especial. A mí me llena de satisfacción que no sea las capacidades no vengan del primer anciano, que las capacidades no vengan del más experto de nuestras iglesias o de nuestras comunidades. Las capacidades de los guerreros que estarán esperando a su Dios en la última batalla, esas capacidades provienen del cielo, provienen de su propia mano, y la garantía de eso es que el Espíritu está entre nosotros. Por eso la invitación de esta hora es para que abramos el corazón, para que el Espíritu nos mueva y todas esas capacidades que hoy nosotros tenemos sean devueltas en alabanza, en gloria a nuestro Dios. Quiera Dios que lo podamos hacer. David se dejó ungir y desde esa hora entonces el Espíritu le acompañó. Me agrada mencionar lo que hacen estos guerreros después de haber recibido la bendición, porque esto es muy importante. Hay veces que nosotros nos sentimos tan capaces que creemos que las cosas solo pueden funcionar si las hacemos nosotros. Por eso es tan importante reconocer que las capacidades provienen de Dios,
para que sean devueltas a él en alabanzas. David bien pudo decir, después de que fue ungido y después de que recibió el Espíritu, andar restregándole a sus hermanos: vieron, ustedes me tenían por olvidado, ustedes ni me dirigían la palabra, ustedes ni hacían caso a lo que yo decía, ahora me van a hacer caso porque yo seré el rey. Ese era lo primero que podía haber hecho. Y después de eso, sabiendo que las condiciones en aquel tiempo eran muy deterioradas, porque el gobernante que estaba en ese entonces era un mal gobernante. Y así abrimos el contexto en el capítulo 16, cuando Samuel lloraba para que este hombre pudiese cambiar y gobernar al pueblo de una manera misericordiosa. Sin embargo, David, sabiendo que el rey era malo, que él había sido elegido como rey ungido, no corrió donde Saúl y le dijo: quítate del reino y aquí vengo porque el Señor me ungió y él tiene suficiente poder para decir y para quitar y para poner reyes, así que quítate del trono y yo seré el rey. Ninguna de estas cosas hizo David. Notemos lo que este joven, dirigido por el Espíritu de Dios, hace en el verso número 21 del capítulo 16. David es llamado por el rey y se presenta ante Saúl y se pone a su servicio. Y fíjense lo que hace el rey con él. Y Saúl lo amó mucho y lo hizo su compañero de armas. No había lugar donde Saúl fuese que no llevara a David. Allí lo llevaba, allí lo acompañaba, y en cualquier situación este era su más fiel compañero, el de las guerras, el que llevaba las armas, el hombre de confianza. Bien podía decir David: déjate de cosas ya, Saúl, tú no eres un buen gobernante, el pueblo está cansado de ti. Sin embargo, más bien la palabra de Dios dice que el aparente enemigo, el que estaba ocupando su puesto, le amó y quiso que le acompañara para siempre. Me llama mucho la atención lo que causaba la presencia de David una vez que tenía el Espíritu Santo en su ser. Y esto digo que me llama la atención porque es lo mismo que debería ocurrir en nuestras vidas. Una muestra de que tenemos el Espíritu Santo debería ser este pasaje que voy a leer a continuación. Verso 23 del capítulo 16. Así, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl el rey, David tomaba el arpa, la tocaba y Saúl se aliviaba y se sentía mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué puede decir usted y qué puedo decir yo hoy? Cuando llego a un lugar en medio de la casa donde estoy ahora, mi presencia llena de paz en medio. Porque era lo que hacía este guerrero que fue capacitado poniendo el Espíritu de Dios en su corazón. Dios nos ha llamado, Él nos dice: mas vosotros sois templo y morada del Espíritu de Dios. Yo los llamé para capacitarlos, para ponerles la garantía de que cumpliré todo lo que dije, y les pondré el Espíritu Santo para que les acompañe. Pero una muestra de que el Espíritu les acompaña es que no es un espíritu peleón, no es un espíritu de odio, no es un espíritu de celo. Es un espíritu, le dijo Pablo a Tito, es un espíritu de amor, de valentía, un espíritu de dominio propio. Aunque sabía que era el rey, tocaba el arpa para el que estaba ocupando su lugar y el cual sabía que había sido rechazado de Dios. No agarró el arpa y lo agarró a golpes, no le mató. Y viene a mí, y también sé que viene a tu mente, cuando tuvo la oportunidad más adelante de matarle y dijo: ¿cómo cometeré este pecado contra el ungido de Jehová? Nuestro espíritu, nuestra sola presencia debe causar esta paz que causaba el espíritu y la presencia de David, un espíritu de paz. Por eso es que es tan importante que ahora mismo, si tenemos odio en nuestro corazón, si tenemos celo, si tenemos orgullo, vayamos abandonando y trabajando eso, porque esas son costumbres, o más bien espíritus de la carne, movidos por el enemigo de Dios, que quiere alejarnos del ejército ganador,
que quiere alejarnos del Dios de la última batalla. Tú y yo debemos causar tal presencia y tal paz en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, incluso con aquellos que son llamados o que pueden ser llamados nuestros enemigos, que abiertamente nos quieren hacer mal, porque esa fue la intención de Saúl más adelante. Sin embargo, aquí lo vemos diciendo en el verso 22, que se quede David conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos, le amo. ¿Pueden eso decir los vecinos de nosotros? ¿Pueden eso decir nuestros hermanos, nuestros padres? ¿Pueden decir eso nuestros hijos? Le amo, su sola presencia llena de paz el ambiente. Quiera Dios que el Espíritu demuestra en nuestras vidas y podamos nosotros también estar en esta misma armonía que estaba David en esta ocasión. Sin embargo, ustedes saben que la vida de David no fue una vida solo de obediencia, y quiero mostrarles el episodio más triste de su vida para demostrar que hay una segunda lección de lo que Dios hace con sus guerreros. Miremos a David ahora en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11 y en el versículo 1. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos a toda Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. En tiempo de guerra, el rey se quedó. Había ganado tantas batallas con Dios, había recibido el Espíritu en su ser desde aquella ocasión que Samuel fue a casa de su padre, y de ahí en adelante no se apartó, y había avanzado tanto en el caminar con Dios que se relajó. Y en tiempo de guerra se quedó en casa. En tiempo de tener la armadura puesta, se quedó en pijamas. En tiempo de estar al pie de la lucha con todos sus guerreros, se quedó paseándose en el tejado de su castillo, jugando al gran rey, y confió sus responsabilidades mayores a su amigo, a su guerrero más próximo, a Joab. No le importó que Joab se llevara los créditos, ya no le interesaba ganar más, había ganado tanto. Y esto debe abrir nuestros ojos hoy, porque los guerreros de Dios, o sea, tú y yo, que hemos sido llamados por Dios y que el Espíritu Santo ha sido puesto a nuestra disposición, muchas veces avanzamos en las cosas religiosas, muchas veces avanzamos mucho en nuestro liderazgo, que últimamente hacemos las cosas o las delegamos o las hacemos bajo ninguna responsabilidad, no importando quién se lleve los créditos. Cuando es tiempo de guerra, es tiempo de tener la armadura de Dios. Y Pablo nos recuerda cuál es esa armadura. Él se metió en graves problemas por no hacer esto en su vida, por estar en pijamas cuando debía estar con la armadura de Dios. Y ustedes recuerdan algunas de esas partes de esa armadura dichas por Pablo: poneos el yelmo de la salvación, poneos el escudo de la fe, tomar la espada de doble filo, poneos los botines, las botas de guerra, que son el evangelio presto que debemos anunciar. Cuando es tiempo de guerra, es cuando más asidos debemos estar de la palabra de Dios, es cuando más oración debíamos tener. Y por eso yo no quiero que nadie en esta hora esté cansado de los tiempos de oración, que diga: no, ya demasiado, ya mucho estudio de la Biblia, ya esas redes me tienen cansado, campaña tras campaña, solo abro el Facebook y ahora solo veo pastores predicando por todos lados. Que nadie se canse de eso. Es tiempo de guerra, es tiempo de tener la armadura de Dios puesta con nosotros, es tiempo de ir adelante, no es tiempo de quedar en el tejado. Esto nos puede meter en problemas si nosotros nos quedamos en pijamas, o sea, si nosotros abandonamos la lectura de la Biblia, si nosotros hemos abandonado la oración. Queridos jóvenes, también estoy hablando para ti. Cuando nosotros hemos abandonado eso, puede ser que nos metamos en los problemas graves que se metió David: adulterio, lujuria, deshonra, asesinato, engaño, enfermedad, angustia, muerte de su hijo. Todas estas cosas pasaron porque cuando era tiempo de guerra se quedó en casa. Cuando era tiempo de estar orando se quedó dormido. Cuando era tiempo de atesorar las palabras de la palabra de Dios, valga la redundancia, se quedó leyendo otras cosas que no venían a ayudar a su vida.
y entonces es amonestado, y esta es la segunda lección. Dios capacita, pero cuando vamos por mal camino, aunque seamos sus guerreros, nos amonesta. Y recuerdan la historia que contó por medio de Natán, ¿no? Natán llegó hasta donde estaba David y allí le contó la historia de dos hombres, uno muy adinerado y su vecino. El adinerado tenía mucho ganado, muchos animales, mientras que el vecino, que no tenía mucho dinero, tenía una sola ovejita, la cual cuidaba y amaba. Un día vino alguien a visitarlo del extranjero y el hombre adinerado lo sentó a la mesa y dijo: vamos a matar a un animal para dar de comer a este extranjero que ha venido de visita. Pero el animal que vamos a matar es el animal de nuestro vecino, la única ovejita que él tiene. Vamos a ir allá, la voy a tomar, la voy a servir a la mesa para este extranjero que vino. Cuando Natán le contó esto a David, su furia vino sobre él y entonces dijo las palabras: ese hombre que hizo tal cosa merece morir. Y no solo merece morir, dijo David, también debería él pagar 4 veces más lo que ha hecho, el daño que ha hecho. Y entonces Natán le dice: querido amigo David, el hombre de la historia eres tú. Y qué golpe más duro sintió David en ese momento. Dios le estaba amonestando por lo que había hecho. Le abrió los ojos y entonces él reconoció su falta y su pecado. Dios nos llama ahora a nosotros. Si estamos o hemos descuidado nuestra vida cuando debemos estar puesta nuestra armadura, esta es la hora en que Dios nos amonesta y nos dice: abre los ojos, estamos en tiempo de guerra, te meterás a problemas, ponte la armadura para que pelees del lado del guerrero que vence en la última batalla. Los guerreros de Jehová son amonestados, son abiertos sus ojos. Si no has sentido el llamado de Dios desde hace mucho tiempo, es hora de hacer un alto y de decir, como dijo David en el Salmo 51, que leeremos a continuación para sacar la lección número 3. Vamos a ir al Salmo 51 para ver las reacciones o en la resolución en la vida de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado, dijo David. He hecho lo malo ante tus ojos, y para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido en puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Me agrada esta palabra que dice David: en lo secreto me has abierto los ojos, en lo secreto me has amonestado. Es una buena noticia porque no nos amonesta el Señor para restregarnos en nuestro pecado, para darnos vergüenza o para sacarnos como exhibición. No, Dios nos habla en lo secreto para redimirnos, y esta es la tercera enseñanza. Dios a los suyos los redime, los amonesta para levantarlos, le llama la atención para acercarlos a Él, y una vez que los tiene cerca, hace David lo mismo que debiéramos hacer nosotros al sentirnos queridos y amados de Dios. Dice las hermosas palabras a continuación que deberían ser nuestras palabras hoy también. Verso número 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré blanco más que la nieve, hazme oír
el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que han sido abatidos hasta aquí. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Crea, oh Dios, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante tuyo y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación y el espíritu noble siempre me sustente. El espíritu con el que fui capacitado en casa de mi Padre, no lo quites de mi presencia. Esa debe ser hoy nuestra oración y nuestro clamor. El Espíritu que nos llamó una vez, ese Espíritu debe permanecer en nosotros, pues a nosotros también está la invitación como guerreros del Señor. Vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo, para buenas obras, para mantenernos firmes, para mantenernos cerca de Él. Y por eso es la amonestación. Si hoy estamos en ropa de cama, en ropa de dormir, es hora de ponernos la armadura de Dios. Si hemos descuidado el estudio de la palabra, es hora de asirnos más fuerte que nunca. Si hemos dejado de lado la oración, es hora de orar fervientemente en todo tiempo y en todo lugar. David deseó que el Espíritu no se fuera de él, que no dejara de ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios, y encuentro sus sentimientos bien plasmados en lo que escribiera esta autora que escribe un libro llamado Patriarcas y Profetas. Ella narra la historia de David desde esta perspectiva. La historia de David, escribe ella, nos suministra suficiente ejemplo para entender que Dios no tolera el pecado. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios cuando anduvo en el consejo de ese Dios, pero cuando abandonó el consejo de Dios, dejó de ser un hombre conforme a su corazón. Dios nos redime, no nos deja en esa condición. Una vez que hubo un arrepentimiento genuino, palabras que salían del corazón y que deseaban esa cercanía que había tenido una vez en casa de su padre, en el Salmo 51, Dios no lo deja ahí. Toma el clamor de su hijo, toma la oración, coge el arrepentimiento genuino de ese guerrero que había sido capacitado, y entonces le da redención. Y eso es lo mismo que Él hace con nosotros hoy. Hay garantía en lo que acabo de decir, porque hay una historia final en la vida de David. Vamos a Hebreos capítulo 11, lo que conocemos como la galería de hombres de fe. Hombres y mujeres de fe, y nosotros somos llamados a ser esos guerreros de fe, guerreros, jóvenes y jovencitas, niños y niñas. Todo el líder que me escucha en esta hora y todo aquel que tiene la bendición de poder abrir la Escritura en esta hora y reconocer que Dios nos ha capacitado por medio del Espíritu de Dios, nos amonesta y finalmente Él nos redime. Eso es lo que aprendemos en esta hora. Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Y qué más digo?, dice el escritor. El tiempo me haría falta para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté y de David, así como de Samuel, de los profetas. Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Y estas palabras casi estoy seguro que fueron escritas por David. Estos guerreros sacaron fuerza de la debilidad y se hicieron fuertes en batalla.
Eso es lo que hace nuevamente el Espíritu de Dios en sus guerreros, que arrepentidos dicen: he pecado, he caminado tanto que me he alejado de ti, he bajado la guardia, me he quitado la ropa de guerra, pero ahora reconozco que tu Espíritu es el único que me sustenta. Dios viene como guerrero fiel y entonces le redime, le vuelve al estado postrero. Antes eras un hombre conforme al corazón de Dios, dejaste de serlo porque pecaste, pero ahora volverás a serlo porque te arrepentiste y deseas que el Espíritu de Dios esté en tu corazón. Ese es el mismo llamado para nosotros hoy. Así abrimos el tema. Aquel guerrero que se ensangrentó el día de ayer peleando por los que él había rescatado, peleando por sus ungidos, peleando por sus redimidos, aquel que ensució sus ropas para vencer los enemigos del pueblo de Dios, ahora lo vemos siendo fiel al pacto que ha prometido a sus hijos. Fidelidad al principio, fidelidad al final. Esed, fidelidad y amor incondicional, el de Dios desde el principio, fidelidad e incondicional amor de Dios hasta el final. Dios quiere hoy hacer lo mismo que ha hecho con sus guerreros a través de la historia, y al acercarnos a la historia de David podemos aprender que Dios nos capacita, que Dios también nos amonesta cuando andamos en camino de perversidad y finalmente no nos deja allí tirados. Dios nos redime. Él quiere que tú y yo seamos guerreros, que nos mantengamos hasta el fin de la historia, hasta que lo veamos venir de esa batalla y darnos completa libertad del pecado. Quiere que tú y yo seamos esos guerreros que permanecemos firmes y fuertes. Siervos de Jesús, hombres de verdad, guardas del deber, somos sí, libres de maldad, ricos en bondad, fieles en la lid seremos sí, firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble, emblema del deber, prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Marchen